adelante. Buenas tardes, compañeros. ¿Escuchan? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues nada, solo quería comentarles desde el punto de vista administrativo que pues no hemos recibido, o al menos yo no he recibido por parte del presidente de Academia de Electromagnetismo alguna actualización al oficio, a la circular esta de las fechas de los exámenes para el primer parcial. Entonces, bueno, pues si entre hoy y mañana temprano no llega nada, pues tendríamos que mañana hacer el examen, como les había comentado. Pues lo vamos a hacer en línea. Entonces, vamos a tener que utilizar una plataforma para este tema del examen en línea. Va a ser un examen de opción múltiple. Y lo único que necesito es que se registren. Voy a ponerles ahorita en la pantalla el tema de la plataforma. Es una página de internet muy conocida para la aplicación de exámenes en línea. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Es relativamente fácil de utilizar y lo único que se necesita es que se registren.
necesitan registrarse para poder utilizar la plataforma y pues para poder aplicar el examen. Por supuesto se puede entrar de manera anónima, pero no les recomiendo que hagan eso porque si entran de manera anónima, es decir, sin registrarse, sin crear un usuario y contraseña, lo que puede ocurrir es que se pierda su calificación y no se registre ninguna calificación. Entonces, lo que les sugiero es que creen una cuenta. Con esa cuenta podrán tener acceso a diferentes sitios, pero lo más importante me parece es que podrán, déjenme ver si puedo mostrarles cómo crear una cuenta, si no, pues seguramente ya sabrán ustedes cómo crear una cuenta en este tipo de plataformas, no es nada nuevo. Pero sí es necesario que creen un usuario y una contraseña. Eh, les voy a poner ahorita la liga ahí en el chat para que la tengan. Como sea, les voy a mandar mañana temprano, por ahí de mediodía, les mandaría la liga para entrar al examen y que puedan en su momento pues, entrar al examen y poderlo realizar. Pero necesitan de alguna manera crear una cuenta. Entonces, necesitan iniciar una sesión y para eso necesitan crear su cuenta y digamos que eso es lo más importante de esta plataforma. Pues aquí en este de registrarse, en este botón que viene aquí en la parte inferior, le dice registrarse. Aquí les va a decir que tienen que crear una cuenta gratis y pues simplemente necesitan poner un correo y pues seguir las instrucciones. Les sugiero que pongan su nombre iniciando por sus apellidos para que sea más fácil para mí la identificación de sus exámenes y poder registrar más fácil su calificación. La plataforma no va a permitir, digamos, entrar a usuarios anónimos, aunque sí es factible que entren momentáneamente usuarios anónimos al examen, pero el sistema no va a permitir y lo que va a hacer es votarlos. Yo lo que cargo regularmente en esta plataforma es una lista de, digamos, de nombres de las personas que van a realizar un examen. Entonces, lo que tomo es básicamente el listado de asistencia que tengo, con sus nombres iniciando por sus apellidos.
y de esa manera, bueno, pues se les permite el acceso y se les permite la estancia en la plataforma, de tal manera que si quisieran entrar de manera anónima al examen, los va a sacar la plataforma y es muy posible que no les deje registrar su calificación. Soy muy reiterativo en este tema, particularmente en esta plataforma, porque cuando fue la pandemia la utilicé mucho para evaluar a los estudiantes y desafortunadamente hubo quienes no siguieron las instrucciones y se perdió su calificación y no hubo nada que hacer más que, pues, digamos, registrar un no presentó. Entonces, sí les pido por favor que tengan mucha precaución con este asunto porque no tendría manera de cómo saber si hicieron o no su examen. Aun cuando me mostraran una captura de pantalla, si yo no tengo registrado, digamos, en la plataforma los resultados de su calificación, pues para mí va a ser literalmente imposible registrar una calificación que me pudieran mostrar de una captura de pantalla. Entonces, ahí sí les pido, por favor, que tengan mucha precaución con el tema del registro en la plataforma esta para hacer el examen. Entonces, bueno, por lo pronto, bueno, pues no hay otra cosa más que se registren en esta plataforma para el examen y pues mañana en este horario pues iniciaremos el examen, lo terminaríamos a las 10 de la noche, es decir, tendrían algo así como 3 horas para poder realizar su examen, pueden sacar lo que quieran, pueden hacer uso de toda la información que tengan disponible. Bueno, pues va a ser un examen de opción múltiple. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Profe, bueno, es que yo me intenté registrar, pero pide como un código. No, solamente, No. solamente lo único que necesitan es meter aquí su correo. Aquí, justamente en esta página, nada más tienen que poner su correo. Les sugiero que pongan su correo del poli. O sea, por ejemplo, no sé. ¿Y si nos registramos con Google, prof? Pues no pasa nada, digamos que yo les recomiendo que utilicen el del poli, pero porque es el correo institucional, ¿no? Pero si quieren utilizar cualquier otro, pues, utilicen. Profe, otra duda, ¿y ya le abrieron el sistema para el SAES o todavía no? Ya está abierto desde el día 19. Como les mostré la circular, dice ahí que se abre el SAES desde el 19 hasta el próximo lunes, hasta el 26. Es decir, es una semana completa que está abierta el SAES para el registro de calificación. Como sea, yo lo que sugiero es que se realice el examen, independientemente de lo que ocurra con el tema del paro, para que no les afecte. Que si no hacen ningún examen, pues no va a haber manera, digamos, de tener alguna evidencia de calificación. Entonces, sí les pido que se registren en esta plataforma, que pongan su correo, que sigan las instrucciones y lleven a cabo su examen. Disculpe, profe, una duda en cuanto a la calificación. Sí. Yo me parece que tenemos que el primer parcial sería 65% examen, 25% laboratorio. Bueno, hasta ahí. El chiste es que cómo sería ese 25% de laboratorio. No, yo les comenté que lo íbamos a reemplazar con el tema de las tareas. Por eso les insistí también hasta el cansancio que Ok. miraran sus tareas. Entonces, como les había dicho, bueno, pues no me puedo despegar mucho el programa de estudio,
tal cual como está. Lo único que puedo hacer es reemplazar algunas cosas. Pero básicamente es lo que viene en el programa de estudio. Una pregunta, profe, ¿el examen va a ser pura teoría? Van a ser las dos cosas, van a ser mezcladas. Va a ser el tema teórico, ahí podrán sacar su libro y pues como les he pedido en las últimas tareas, pues necesitan hacer cálculos. ¿Y los cálculos no se le tienen que subir en un archivo de tomarle foto o así? No, no, seguramente estará predeterminado o tendrán que poner el dato numérico en alguna casilla eh, para poner el resultado. ¿Los cálculos también pueden ser en MatCat? Pues, como les dije hace un rato, pues es en línea, compañero. Pueden utilizar lo que ustedes gusten, pero tienen que seguir la plataforma. Es decir, si la plataforma les pide que pongan el dato en alguna casilla, pues nada más lo tienen que registrar el dato, si fuese el caso. ¿Alguna otra duda, compañeros? Profe, Sí. entonces mencionó que el horario va a ser a mediodía. No, compañero, tiene que ser en su horario de normal de clases. Tiene que ser hasta las 7. Lo único que puedo hacer es darles un poquito más de tiempo, si es que se considera así, y si no, bueno, pues voy a abrir de hecho 2 ligas, una liga para el grupo de las 7 y otro para el grupo de las 8:30. Lo único que puedo hacer es extenderles un poquito el tiempo, tal vez hasta las 10, pero fuera de eso no, tendría que ser en su horario normal de clases. Ok, gracias. Si no tuvieran ninguna duda, por favor ahorita intenten registrarse en esta plataforma para ver si al final de la clase, si tuvieran alguna duda o si no pudieron registrarse, lo podamos ver. ¿Y dudas sobre la tarea? Entonces ya les puse ahí. Voy a darles un poco de teoría el día de hoy, de manera rápida. No quiero, digamos, saturarlos todavía más con el tema de la teoría, pero sí es importante ver esta última parte. De todas maneras, esta la vamos a retomar seguramente en el segundo parcial, que es el tema de teoría de imágenes para los monopolos. Y pues vamos a ver, entonces, nada más denme tal vez unos 45 minutos para darles un poco de teoría y ya después de eso vemos los... Profe, para Bueno, la tarea no nos puede dar un poquito más de tiempo, aunque sea para el día de mañana. pues lo más que puedo hacer es que mañana a medianoche la entreguen, pero se les va a juntar con el tema de del examen. Entonces, la idea mucho de la tarea era que pudieran practicar, digamos, estos cálculos antes del examen. Ya después del examen ya termina siendo un poco ocioso recibir tareas, pero si lo necesitan, pues ahorita lo comentamos. Sí, por favor, profe, pero es que estuvo... Bueno, eso ya estuve checando la tarea y, por ejemplo, me Bueno, sugirieron... O sea, hay una cosa que... ahorita lo vemos, compañeros.
Dame 45 minutos y ahorita lo vemos. Ok, profe. Gracias. Bueno, damos de esencia los diferentes tipos de dipolos, desde los infinitesimales, vimos los pequeños, vimos los de longitud finita, los de media longitud de onda, y todos ellos, pues básicamente utilizan la misma teoría, ¿no? Es decir, utilizamos el potencial auxiliar magnético A, aplicamos una integral, encontramos la distribución de corriente, aplicamos un rotacional, campo magnético, luego campo eléctrico, luego vector de Ponting, potencias, etc. Es decir, pero todos bajo el mismo supuesto. Es decir, a partir de una distribución de corriente, encontrar, a partir de fuentes, es una distribución de corriente, encontrar campos eléctricos y magnéticos, y a partir de eso, todos los demás parámetros. Entonces, bueno, pues, esa misma teoría que hemos venido utilizando para estos dipolos, estos 4 tipos de dipolos, antenas de alambre, pues la seguimos utilizando, pero ahora para algo que se llama teoría de imágenes. Es algo relativamente sencillo, seguimos bajo el mismo supuesto, con las mismas ecuaciones, solamente que ahora, en lugar de pensar en antenas de 2 brazos, es decir, de 2 elementos, como las que vimos anteriormente, como estas que vimos anteriormente, como estas, donde teníamos básicamente 2 brazos. Así teníamos un brazo en la parte superior y otro en la parte inferior. Bueno, ahora lo que va a ocurrir en este tema de teoría de imágenes es que uno de los brazos va a desaparecer y va a ser reemplazado por un plano de tierra. Entonces, básicamente, esta teoría de imágenes aplicada a radiadores electromagnéticos tiene el propósito de identificar estos elementos lineales cerca de conductores perfectos infinitos. ¿Qué es eso? Pues básicamente es un plano de tierra o el suelo, en esencia. Es decir, cualquier antena colocada sobre el suelo básicamente se puede comportar de esta manera. Y entonces pues resulta que el obstáculo siempre que se presenta cerca de un elemento radiante es la tierra, la cual por sus características, ya sea humedad, puede actuar como un conductor perfecto arriba de ciertas frecuencias. Y entonces dice, para analizar el desempeño de una antena cerca de un plano conductor, se recurre a fuentes virtuales para formar un sistema equivalente que toma en cuenta reflexiones en el plano conductor utilizando la óptica geométrica y los parámetros eléctricos constitutivos de la Tierra. Bueno, este fenómeno de utilizar la Tierra como elemento conductor, pues se ha utilizado mucho, principalmente por los sistemas de radiodifusión, es decir, todas las antenas que son para radiodifusión, ya sea televisiva o de audio, es decir, de radio o televisión, utilizan este fenómeno, utilizan este concepto, utilizan básicamente la Tierra como plano conductor y forman una antena de un solo elemento, es decir, de un solo brazo, y el otro brazo se forma a través de la óptica geométrica. Bueno, voy a mostrarles esta figurita, y esta figurita básicamente considera un dipolo vertical. ¿Qué es eso? Pues básicamente es un bracito, este bracito en color rojo que lo estoy mostrando ahí en la pantalla, este bracito, está sobre un plano de tierra, sobre este plano de tierra, que tendrá ciertas características de conductividad. Y además, bueno, pues estará alejado esta antena, o este dipolo vertical, estará alejado respecto del plano de tierra una cierta altura, esta altura h, de tal manera que hay una distancia de separación entre el centro y el plano de tierra. ¿Qué es lo que queremos? Mismo que hemos hecho para los
otros tipos de antenas en conticidad de campo eléctrico en un punto alejado de la antena, ¿no? En un punto de observación. Es decir, vamos a ver básicamente el rayo directo producido por una antena hacia un punto dado. Pero resulta que al tener el plano de tierra, es decir, al tener esta tierra por debajo del dipolo vertical, no solamente vamos a tener, digamos, el rayo directo, sino también vamos a tener un rayo reflejado. Y este rayo reflejado, que va a ocurrir justamente en el rebote de esta señal producida por el dipolo vertical, pues va a golpear el plano de tierra y por óptica, pues va a ser reflejado hacia el punto de observación. Entonces vamos a tener dos rayos, uno directo producido por la antena misma y el otro reflejado por el plano de tierra. Bueno, de acuerdo a la teoría de imágenes, pues pudiéramos considerar de manera muy simple y sencilla que existe de manera virtual otro dipolo vertical en la parte inferior del plano de tierra, que no existe, es virtual. Y ese dipolo virtual, pues lo que está haciendo en esencia, de forma matemática y virtualmente, está creando ese rayo. De tal forma que existirán dos rayos, uno directo por la antena real, por el dipolo vertical que está sobre el plano de tierra, pero del dipolo que está por debajo del plano de tierra de forma virtual, también está saliendo otro rayo, que también sale o se crea de manera virtual. Entonces resulta que estos dos rayos que salen, uno del dipolo vertical físico, que está ahí en color amarillo, y el rayo que sale del dipolo virtual que está ahí en color verde, en la parte inferior del plano de tierra, ambos, si se fijan, son simétricos, es decir, están separados respecto al plano de tierra a una distancia, a una altura h, ambos con el mismo valor. Pues lo que está generando, pues básicamente es un campo total resultante en el punto de observación P, ¿no? De tal manera que este punto de observación P, pues va a tener la suma de los dos rayos, el directo y el reflejado. Y entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es reutilizar toda la teoría que veníamos manejando del dipolo infinitesimal y de los dipolos de media longitud de onda. Ahora este concepto nuevo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, entonces vamos a tomar otra vez las ecuaciones del dipolo infinitesimal como base. Estos dipolos infinitesimales con una corriente uniforme, la vamos a tomar otra vez esa teoría, es decir, estas ecuaciones. Y la idea es adaptarlas y aplicarlas a este nuevo fenómeno de teoría de imágenes. Más aún, vamos a utilizar estas ecuaciones particularmente en la región de campo lejano. De tal manera que aquí lo importante es que esta aplicación de las ecuaciones de campo eléctrico, campo magnético, campo lejano provenientes de un dipolo infinitesimal, pero aplicado, en este caso, a teoría de imágenes, pues van a ser estas que tenemos aquí. Ahora, vamos a considerar dos dipolos. Estos dos dipolos, básicamente, van a hacer que se sumen dos rayos, ¿no? El rayo directo y el rayo reflejado. Entonces, estos dos rayos, al momento de hacer el análisis, pues la suma de los dos rayos en el punto de observación P, lo que nos va a dar origen es una ecuación resultante. Y esa ecuación resultante va a tener esta forma. Observen. Es decir, esta es la de un solo dipolo. De rayo directo, que se conoce como E de teta. Y si se fijan, bueno, pues tiene la misma manera del dipolo infinitesimal. J eta, K y 0, L, exponencial, 4pi, seno de teta. Sigue siendo la misma que hemos visto desde casi el principio de las clases.
Solo que en el momento de que ponemos el dipolo virtual por debajo del plano de tierra y creamos ese segundo, ese segundo rayo de manera virtual, que en esencia es el rayo reflejado en el plano de tierra, se crea otra ecuación para campo eléctrico, y es esta que tenemos aquí. Esta ecuación que les estoy mostrando ahí en la pantalla, básicamente lo que nos define son dos cosas. La primera es que tiene la misma forma de lo que platicamos las clases anteriores. Tiene un factor de espacio y un factor de forma o de amplitud. Si se fijan, bueno, esta primera parte, voy a ponerlo aquí en color amarillo, todo ese término sigue siendo el mismo. Pero ahora surge algo que se llama factor de espacio complementario o un factor que está dentro de corchetes, que está multiplicando al patrón o al diagrama de radiación. El diagrama de radiación que teníamos anteriormente para un solo dipolo pues era el seno de teta. Este factor que nos crea o que nos construye el diagrama de radiación de un dipolo infinitesimal es el seno de teta. Pero ahora, al existir de manera virtual otro por debajo del plano de tierra, pues resulta que nos crea esto que tenemos entre corchetes. Esto que tenemos entre corchetes es un famoso factor de multiplicación de patrón. Este término, pues, no es más que la expresión matemática que representa el rayo reflejado. Dice, dado que el campo en la zona lejana se estima a distancias con una aproximación binomial, si se acuerdan cuando determinábamos el error para el caso de antenas de longitud finita, pues hacíamos también una aproximación binomial para determinar el error de pi octavos o 22 grados. Bueno, pero tenemos que recurrir otra vez a ese, digamos, a esa teoría para poder, ahora en este caso, determinar justamente una aproximación binomial por estos dos dipolos separados una distancia de separación h respecto del plano de tierra o dos veces h, uno respecto del otro. Entonces tenemos dos rayos, el rayo 1 y el rayo 2. Voy a regresar un poco a la imagen para que vean de qué me estoy refiriendo. El rayo 1 pues proviene del rayo directo y el rayo 2 proviene del rayo reflejado en el plano de tierra, ¿no? Este que tenemos aquí. Entonces tenemos dos rayos y cada uno de esos rayos tiene un vector R, R1 o R2. La resultante será R minúscula. Pero tenemos ahí dos vectores, R1 y R2. Cada uno de estos vectores van a involucrarse justamente en esta ecuación 110, en ese término que está entre corchetes. Ahora, observen. Decimos entonces que el vector R1 proveniente del rayo directo, es decir, de la antena física que está a plano de tierra, dice que tiene esta forma, que es R cuadrada más H al cuadrado menos 2 veces RH coseno de teta. ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, pues está muy fácil. Observa. Voy a subir un poco. Tenemos un ángulo 1, un ángulo teta 1, este ángulo de elevación 1, y además tenemos una altura. Tenemos esta altura h, que nos va a representar esta altura respecto del plano de tierra. Entonces, este ángulo y esta altura con esta geometría es justamente lo que nos permite determinar ese factor para este término R1. De tal manera que la ecuación matemática que nos representa esta geometría es esto que vemos aquí. Entonces, dice que el vector R, la resultante, cuando el vector está en el origen,
vamos a sumarle la altura, luego le vamos a restar 2 veces esa altura, el radio y el coseno del ángulo. Todo esto a la raíz cuadrada. De tal manera que vamos a llegar a esta expresión simplificada que es R coseno de θ. Vale. Esta expresión R coseno de θ lo que nos está representando básicamente es la magnitud de ese vector R1. Lo mismo vamos a hacer con el vector R2. El vector R2 nos va a representar justamente la longitud, magnitud e incluso dirección. En este caso del vector R2. ¿De quién? De este que tenemos aquí. Identificando otra vez un ángulo, en este caso θ2, y por supuesto la altura, que será exactamente la misma que la del R1. En ambos casos estamos utilizando como referencia el vector resultante o el que está al origen. ¿Por qué tenemos que utilizarlo como referencia? Porque es más fácil medir desde el centro hacia el punto de observación que los desplazamientos. E incluso es más conveniente hacer eso en términos de valores medios. Y por eso ambas ecuaciones, si se fijan, R1 y R2, ambas tienen como referencia este vector R. De tal manera que tanto R1 como R2 toman como referencia el vector R y además los ángulos de elevación, ¿no? Estos valores de θ. Ahora, con estas dos ecuaciones para R1 y R2, de nueva cuenta tenemos que hacer la aproximación tanto para los factores de amplitud como para los términos de fase. Y entonces decimos, con lo cual se puede decir que las variaciones para la amplitud pues no son críticas, porque si estamos considerando que la antena está muy pegada al piso o al plano de tierra, pues no va a tener tanto efecto respecto de ese desplazamiento. Sin embargo, otra vez en el término de fase, es posible que sí. Y ahí es donde tendríamos que determinar el grado de fase. Bueno, por lo tanto, si reescribimos esta figurita, pues decimos que en términos de amplitud, los tres vectores tendrían más o menos el mismo valor. Y entonces los aproximamos entre ellos. R1 sería igual con R2, igual con R. R1, que vendría del rayo directo, ¿no?, de la antena real. El rayo 2, que vendría de la antena virtual, que está por debajo del plano de tierra. Y el vector resultante, o el que está en el origen, ¿no?, pues sería R, ¿no? Los tres los igualamos en términos de amplitud. Y lo único que tendríamos que hacer es, en las ecuaciones de campo, pues decir que para los términos de amplitud, R1, R2 son iguales con R minúscula. Bueno, y entonces dice, la cantidad de lóbulos adicionales que resulta está dada por el entero más cercano a esta expresión. Ahora, cuando hablo de lóbulos, pues me estoy refiriendo al diagrama de radiación. ¿Por qué al diagrama de radiación? Bueno, pues resulta que, como vimos, conforme la antena crece, se crean lóbulos secundarios. Y yo les decía en la clase pasada que cuando hacemos la antena igual a 1.25 veces lambda, se empiezan a formar lóbulos secundarios o lóbulos adicionales al del patrón de radiación o al del diagrama de radiación. Estos lóbulos adicionales básicamente están generándose por la longitud de la antena, es decir, cuando la antena es mayor o igual a 1.25 veces lambda, se empiezan a formar lóbulos secundarios. Bueno, resulta que con esta teoría de imágenes también podemos identificar que no solamente en términos de la longitud salen lóbulos secundarios o se crean lóbulos secundarios, sino también en términos de la altura respecto al plano de tierra. Entonces, este término H que tenemos aquí nos va a definir también
la creación de lóbulos secundarios. Entonces, la teoría de imágenes es muy interesante porque nos permite no solamente identificar nuevas fuentes de lóbulos secundarios, sino también saber cuántos van a existir. Entonces, ya sabíamos que conforme L lo crecíamos, es decir, decíamos que L era mayor a 1.25 veces lambda, iban a existir lóbulos secundarios. Bueno, pues resulta que ahora surge una nueva ecuación, y esta nueva ecuación es esta que aparece aquí. Y dice que esta ecuación nos va a decir la cantidad de lóbulos adicionales al lóbulo principal de radiación que resulta de alejar o acercar la antena, en este caso este dipolo que está sobre el plano de tierra. Conforme lo acerquemos al plano de tierra o lo alejemos del plano de tierra, van a crearse nuevos lóbulos secundarios. Entonces, ya tenemos dos fórmulas que nos ayudan a identificar cuántos lóbulos pudiéramos tener. Y entonces resulta que nos dice que esta ecuación, muy simple, dice que el número de lóbulos adicionales va a ser igual a 2 veces la altura, 2 veces h sobre lambda más 1. De tal forma que lo único que necesitamos conocer es la longitud de onda, esta lambda. Necesitamos conocer la altura sobre el plano de tierra y adicionarle una unidad. Y con eso podemos conocer básicamente el número de lóbulos adicionales que pudiéramos tener. Ahora, déjenme ver si tengo aquí una figurita. Quiero mostrarles a qué me refiero. A ver si tengo aquí el libro a la mano. Tengo. Y les quiero mostrar a qué me estoy refiriendo con estos lóbulos secundarios. Déjenme ir a la sección correspondiente. Que por cierto, todo esto que estamos platicando, pues es la sección 4.7 del libro, que son elementos lineales cercanos a un plano conductor perfecto e infinito. Y hablo particularmente de la teoría de imágenes, que es lo que estamos viendo, y pues nos identifica justamente esto que les estoy platicando, de manera muy sencilla. Por supuesto, esto lo vamos a seguir platicando el próximo parcial, pero sí quería empezar de alguna manera con esta explicación para poder, digamos, iniciar ya con el tema. Bueno, esta figura 4.15 que viene en nuestro libro nos dice que los patrones de amplitud en el plano de elevación de un dipolo infinitesimal colocado verticalmente sobre un plano de tierra, colocado a diferentes alturas sobre este plano conductor eléctrico perfecto e infinito, pues nos va a generar lóbulos secundarios. Y quiero que observen las acotaciones. La primera acotación está del lado izquierdo, dice que h es igual con 0, es decir, la altura respecto al plano de tierra dice que es igual con 0, es decir, está pegado prácticamente el dipolo vertical, está pegado sobre el plano de tierra, y nos dice que tenemos justamente la forma de este diagrama de radiación, ¿no? Esta línea continua. Vale. Observen que va ocurriendo conforme va creciendo esa altura. El siguiente es h igual a lambda octavos. Se va achatando, se va aplastando el diagrama de radiación. Después h igual con lambda cuartos. Se va aplastando todavía más. Bueno, seguimos creciendo la antena. Ahora nos vamos del lado derecho de la gráfica. En el lado derecho de la gráfica nos muestra los diagramas de radiación para antenas que siguen creciendo. O más bien, la altura h sigue creciendo. La antena sigue siendo del mismo tamaño, pero la altura sigue creciendo. Dice que h va a ser 3 octavos de lambda. Y ahí nos dice que es esta línea continua que tenemos aquí. Y si se fijan, justamente aquí es donde se empieza a crear los lóbulos secundarios adicionales.
justamente en este punto de equilibrio, 3/8 de lambda, es cuando empiezan a surgir lóbulos secundarios. Voy a llevarme esta figurita, la voy a poner allá en las notas para poder hacerle algunas anotaciones y que sea más fácil de explicar. Bueno, todos estos famosos lóbulos adicionales que se mencionan aquí, que surgen de esta ecuación, pues los vamos a ver representados justamente en esta grafiquita, con esta figura 4.15. Entonces, conforme este valor de h crezca, ¿no? Este valor de h, esta distancia sobre el plano de tierra vaya creciendo, pues resulta que también van a crearse nuevos lóbulos adicionales. Es decir, cuando h es igual con 0, pues la línea o el lóbulo será este, no tendrá lóbulos secundarios, solamente habrá el lóbulo principal. Y lo mismo ocurre hasta lambda cuartos, es decir, cuando la altura es igual con lambda cuartos, seguimos teniendo el mismo patrón de radiación, tal vez se va aplastando, pero cuando llegamos a ese punto de inflexión, cuando h es igual con 3/8, ¿no? Es